Fíjense, entonces la idea, este es para el problema 1, es determinar el campo eléctrico que genera dicho anillo sobre el punto de observación. Yo les he dicho que el campo eléctrico y la noción de campo magnético son magnitudes vectoriales que, ¿cómo fue que se los comenté la otra vez? Son magnitudes que no las puedes medir directamente, al menos que coloques un imán o coloques un cuerpo cargado para determinar la presencia de ese campo magnético y de ese campo eléctrico. ¿Ok? Matemáticamente podemos hacer lo que vamos a trabajar ahorita, pero para medirlo en un laboratorio no es tan sencillo directamente, o no es sencillo directamente, o no es posible directamente, pues. Necesitas entonces colocar otro cuerpo para poder determinar la presencia de esa fuerza y a partir de allí establecer la noción de campo en cuestión. ¿Sí? Entonces, ese aspecto es muy importante tenerlo. Entonces, eh, eso es importantísimo porque, como yo les había comentado, y con esto cierro esta discusión rápida, es que los estudiantes tienen que entender o establecer una diferencia entre cómo trabajar física y cómo trabajar matemática. Porque si yo llegara a preguntarles, por ejemplo, si la medida de un campo magnético o campo eléctrico es directa en un laboratorio, entonces muchos no me van a responder eso. Y parte del desarrollo o de la comprensión de los problemas en física es tener presente qué es lo que puedes medir directamente y qué es lo que no puedes medir de esa forma. ¿Sí? Entonces, igual que el concepto de potencial eléctrico y diferencia de potencial que vamos a ver en las siguientes clases. La diferencia de potencial es lo que en verdad puedes discutir en un laboratorio de electricidad, electrónica o hasta en el mismo sentido común cuando hablas de un voltaje 220. Pero el potencial eléctrico es una idealización física que te permite determinar el voltaje en un solo punto, porque el otro, cuando R o la distancia es muy grande, entonces se entiende que el potencial en el infinito es cero. Pero en la realidad tú no mides potencial eléctrico, mides diferencia de potencial. Entonces esos aspectos se hace necesario tenerlos presentes a la hora de resolución de un problema. Y cuando alguien me pregunta, profesor, ¿qué libro usa de consulta? Los libros de consulta es para analizarlos, no simplemente para sacar de allí los problemas que pueden salir del examen. Entonces, hay en estos aspectos que desarrollar ese proceso de investigación que nos permita a nosotros apreciar, resolver, diagnosticar, graficar, dibujar, o sea, un conjunto de acciones por parte del estudiante que se conocen como competencia para poder darle solución a los problemas y darles un contexto también al mismo tiempo de física. ¿Ok? Entonces, este es el problema que yo estoy planteando acá, un anillo. Vamos a colocar esto acá porque aquí es importante tener presente que la longitud de ese anillo es 2πr, la longitud, ¿ok? No el radio, la longitud. O sea, ustedes agarran ese anillo y lo cortan y lo estiran, lo que mide exactamente es esto. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí ya es la resolución, pero vamos a ver esto acá, de dónde salió ese coseno. Miren, el campo eléctrico, su ecuación, cuando vas a trabajar con sistemas integrales, sistemas que involucran integrales, mejor dicho, establece esta idea. K diferencial de Q, R vector, bueno, sería R unitario, y el cuadrado de la distancia. Debemos recordar que R techo es igual a R vector entre R
Entonces aquí también ustedes pueden tener esta ecuación equivalente. K diferencial de Q R vector entre R al cubo. ¿Ok? Ahora, ese anillo en cuestión, vamos a dibujar esto en otro color. Vamos a dibujarlo en verde. Genera sobre ese punto P un campo eléctrico. Entonces, aquí tendríamos es esto. ¿Ok? Entonces, esta parte de graficación, muchachos, es importante porque yo les había comentado que es necesario establecer diferentes maneras de trabajar o indagar información para la resolución del problema. Entonces aquí tendríamos la dirección de I, aquí estaría la dirección de J. Observen que aquí hay un ángulo de inclinación. Esto que ustedes tienen acá correspondería, vamos a ponerlo en negro, correspondería al diferencial de carga. Y dense cuenta que ustedes también en la parte diametralmente opuesta pueden tomar otro diferencial de carga que esté relacionado con ese diferencial, pero desde la parte de abajo. Entonces ustedes tendrían aquí otra contribución de campo eléctrico, pero por el otro segmento de carga que está ahí. Entonces ese segmento de carga yo lo voy a bautizar como DQ2. Este sería DQ2 y el otro de arriba sería el DQ1. Entonces este sería DP1 y este es DP2, disculpen, y este es DP1. También tiene ese mismo ángulo de inclinación. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que usando trigonometría, las dos componentes o la componente que sobrevive del campo eléctrico es la que está dirigida en la dirección de I, y la que está dirigida en la dirección de I es precisamente con el coseno. ¿Ok? Porque hay que recordar u observar, mejor dicho, que, por ejemplo, si esto es de 1, entonces aquí tendrías la componente en X de E1, la componente de EY, de YE1, esa iría hacia abajo, y miren que la del otro es así. Entonces aquí tendríamos DE2, DE1, DE2, disculpen, esto sería en X, X2, y este sería DEY2. Entonces, ese campo eléctrico tendría la suma en la misma dirección de la componente EX1 y EX2, y las dos en el eje Y se cancelan porque tienen igual magnitud y sentido contrario. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que destacar de allí? Tienen que destacar lo siguiente. Ah, bueno, el campo eléctrico, como lo estoy dibujando, en lugar de tener que trabajar dos integrales, una en el eje X y otra en el eje Y, solamente me va a interesar la del eje Y, la del eje X, ¿sí? Porque es la componente que sobrevive. Entonces, la componente en Y del campo eléctrico se anula porque son pares. Yo podría agarrar un segmento acá y el segmento diametralmente opuesto es este. Entonces, el campo eléctrico estaría en Z, pero no me interesaría
la que va en la dirección de Z, porque se cancelan. Las que sobreviven en tal caso serían las del eje Y, las del eje X, porque ambas componentes van en la misma dirección. Entonces, en vista de eso, el campo eléctrico que yo tengo que resolver es una integral que es K por dQ entre R al cuadrado, pero aquí iría por el coseno de ese ángulo. Vamos a ponerle teta. Ahora, el coseno del ángulo, y esto es muy importante, muchachos, observen que es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente vendría siendo A entre R. R es este. Y R en este caso vendría siendo A al cuadrado más R al cuadrado. Todo eso dentro de una raíz. Entonces, allí tendríamos precisamente este siguiente problema. Tendríamos K diferencial de Q. Coseno dijimos que era A entre R, pero aquí abajo hay un R cuadrado, entonces me quedaría A entre R al cuadrado y todo eso iría dentro de una integral. ¿Ok? Entonces aquí, muchachos, la pregunta es la siguiente, para saber si se está entendiendo lo que se está trabajando. Pregunto, ese campo eléctrico que tienen ustedes allí depende de quién, de la distancia, que entiéndase la distancia es esta R que está acá, o simplemente del diferencial de carga, o de la carga, pues. ¿De qué depende? Ajá, pero les pregunto, podemos cambiar la Q por la lambda, pero les pregunto, ¿de quién depende eh, ese integrando? Ese integrando depende de la carga o de la distancia. ¿De quién depende ese campo? ¿De la carga o de la distancia? Piensen bien la respuesta. Aquí sí vamos a utilizar más bien pensar porque el término analizar sería como muy ofensivo, pues. Vamos a razonar un momento. La distancia del diferencial de carga hacia el punto P es variable o constante. Recordemos que es un anillo, no es un disco. En un disco la cuestión sí es distinta y eso es lo que vamos a ver en un rato. ¿Qué creen ustedes que ocurre ahí? Ajá, pero la carga yo la puedo mover de ese punto. El anillo está fijo. El anillo no lo puedo cambiar de posición. El anillo es como si fuera qué sé yo, la entrada de un cuarto, de una habitación o de un salón. O la ventana de un submarino, pues. Entonces, eso está fijo, ¿no? Yo no puedo mover el anillo. Sí puedo cambiar la dirección del punto P, pero en ese aspecto puntual, donde el punto P es ese que está allí, la pregunta es, ¿ese problema depende de la carga o de la distancia? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí?
Bueno, se rindieron. Vamos a ver acá esta parte del problema que es interesante. Es sencillo, pero por eso es que uno tiene que dedicarle tiempo a la explicación de los problemas. Claro, Figueroa lo hace en el libro, pero Figueroa prefiere, él desarrolla más el aspecto matemático que la parte física. La parte física le explica ahí como que con 4 líneas y ya pasa a otro problema. Eso está muy bien para un curso de iniciación, pero ya un curso formal de una carrera universitaria me parece que el libro de Douglas Figueroa le falta un poquito más de desarrollo físico, porque es muy matemático, pues. Bueno, el caso es este, muchachos. Miren, vamos a borrar esto. Nosotros vimos entonces que con esto sí pienso aclarar la duda y de ahí ya colocar el resultado. Miren, K diferencial de Q, aquí iría la A afuera porque es constante, R al cubo. Ok, fíjense, vamos a colocar acá que el diferencial de carga sea escrito en función de la densidad y de el segmento lineal de carga, pues. No es el segmento lineal de carga, es el segmento lineal donde está ubicado ese diferencial de carga. Perfecto. Fíjense que en este caso, esta X, bueno, esta X yo no la voy a colocar así, vamos a colocar mejor L. Vamos a colocar mejor L porque se va a ver mucho mejor. Entonces, vamos a colocar acá con todos los juguetes para que se pueda ver mejor la situación. K por A, lambda, diferencial de L, entre lo que ya vimos, A al cuadrado más R al cuadrado. Esta distancia que ustedes tienen acá, que es A cuadrado más R cuadrado, está fija. Porque A es la distancia desde el centro hacia el punto P medida a partir del eje del anillo. Entonces esta A no cambia. Puede cambiar en algún momento del problema, sí, pero la A, propiamente dicho, para este problema puntual, donde está ubicado el punto P, no cambia. R tampoco cambia porque es un anillo. Si fuera un disco, sí es distinto. Lambda es uniforme porque es la carga distribuida del material sobre el anillo y como estoy escribiendo de Q en función de lambda y de la longitud sí cambia, pero esa longitud no está asociado a esa distancia. ¿Por qué? Porque el anillo lo puedes tener así y cuando lo abres lo tienes así. Entonces, si bien esto mide R en cuanto al radio, entonces esta longitud es 2πr. Porque recordemos que el área de esa circunferencia es pi por r al cuadrado. Entonces la longitud, que vendría siendo el equivalente al perímetro de un cuadrado o un rectángulo, entonces es 2πr. Bueno, entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta que lo único que sí depende es de la longitud, claro, y esa longitud está asociada con la carga. La respuesta es que sí depende de la carga, pero no de la distancia. Entonces, en este caso tendríamos una integral que va de 0 hasta la longitud completa de ese anillo. ¿Ok? Entonces, E vendría siendo, aquí sí me voy entonces a la presentación. Fíjense que aquí tendría K lambda de X, aquí tendríamos R al cuadrado más al cuadrado, porque esta es la distancia.
Y esto que ustedes tienen acá es A entre R cuadrado más A cuadrado. Esto es el coseno. Esta segunda fracción es el coseno. ¿Ok? Entonces, el paso siguiente de acá es el siguiente. ¿Corresponde a qué? Ah, bueno, al proceso de integración. K sale de la integral, A sale de la integral, R cuadrado más al cuadrado elevado a la 3 medios sale de la integral. Recordemos que eso está elevado a la 3 medios por las propiedades de la potenciación que comentamos en clases anteriores. Y me quedaría la integral que va desde 0 hasta L de dx. Entonces, cuando integran dx, les queda x. X evaluado entre 0 y L. Ahora, ¿de dónde salió ese Q entre L? Es lambda. ¿Por qué? Porque recordemos que es dividir carga entre longitud. ¿Cuál longitud? La longitud del anillo, no el radio, ojo, la longitud del anillo. Y la longitud del anillo es 2πr. Entonces, esta L que está de longitud se va con esta L de longitud y te queda finalmente que el campo eléctrico del anillo que les presenté es K por Q por A entre la distancia que la separa, o sea, la distancia que separa el segmento de carga hacia el punto P elevado a la 3. Acuérdense que este 3 medio, reitero, es hacer la multiplicación de A elevado a la M por A elevado a la N. Coloca la misma base y suma los exponentes. ¿Ok? Entonces esto que está acá representa el campo eléctrico del anillo sobre el punto P. El otro problema que quiero resolver es precisamente el campo eléctrico del disco sobre el punto P. Entonces, a diferencia del anterior, aquí está la resolución y todo eso de esa parte del problema. A diferencia del anterior, ahora tengo es un disco. Y ese disco, evidentemente, es distinto a un anillo. ¿Por qué? Un anillo es como la rueda de una bicicleta. Y un disco podría ser, o el disco de una pesa, de esas que utiliza la gente para colocarla y levantar pesas, o un CD, un DVD, ese tipo de medios para guardar información, ¿sí? Y tengo entonces que determinar el campo eléctrico que genera ese disco con carga Q distribuida uniformemente dentro del mismo en el punto P si considero que la distancia y el radio son semejantes al del problema anterior. ¿Ok? Entonces, la respuesta de este problema significaría pensar que el disco se compone de infinitos anillos con radios infinitesimales. Entonces, ¿qué significa eso? Que la integración que yo voy a hacer es de infinitos anillos. Entonces, esa parte es muy importante y muy interesante porque el cálculo del problema anterior lo voy a necesitar para este que vamos a desarrollar ahorita. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos nosotros de la parte anterior o del problema anterior? Que el diferencial de campo eléctrico, aquí voy a colocar la expresión del campo eléctrico del anillo, que es el del problema anterior. K por Q entre A dividido entre R al cuadrado más al cuadrado elevado a la 3 medios. Y si quiero en la forma de vector, le escribo así. Claro, esta ahí va a depender porque aquí recordemos que esto es en el eje X. Pues. Ahora,
Yo debo pensar de la siguiente manera. Ah, ok, entonces aquí tengo K diferencial de Q entre aquí debo pensar que dentro de ese disco hay un anillo más pequeño y otro anillo más pequeño. Bueno, vamos a colocar este otro color. Entonces tengo un ángulo teta. Este vendría siendo mi punto P de observación. Sin embargo, aquí esta distancia es A, esta distancia es R, pero la distancia que yo tengo aquí o el radio no puede ser el R mayúscula, tiene que ser un R, pero un R más pequeño. ¿Por qué? Porque el R del disco, ese R en cuestión, está comprendido entre 0 y R. Entonces, ese R puede tomar cualquier valor desde 0 hasta el R mayúscula. Por ejemplo, R mayúscula pueden ser 10 centímetros. Entonces, ese R minúscula que está aquí puede tomar cualquier valor entre 0 y 10 centímetros. Entonces, como ese R cambia porque son infinitos anillos, entonces aquí no va el R mayúscula, sino iría un R, pero un R minúscula, teniendo presente de que estoy hablando de un anillo que al sumarle otro anillo de otro radio que sea infinitesimal, un anillo sobre otro anillo, sobre otro anillo, sobre otro anillo, me va a generar el disco. A se mantiene fijo porque A, reitero, es la distancia que va desde el centro hacia el punto P y está ubicado en el mismo eje axial, digámoslo así. Pues. Entonces, esto que está acá significa precisamente el diferencial de campo eléctrico que yo voy a determinar para ese problema. Entonces, el campo eléctrico sobre el punto P que genera el disco es lo siguiente. Una integral del diferencial de campo y eso es igual a ¿qué? A K diferencial de Q entre R al cuadrado más A al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los límites de integración? Bueno, como esto depende de R, entonces sería desde 0, que es este, hasta este. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente, muchachos. Ese campo eléctrico depende de R, de la carga, o depende de los dos. Repito, el campo eléctrico depende de la carga, del radio o de los dos. Debe depender de las dos, ¿verdad? O sea que este problema es complicado de resolver en la primera parte. ¿Por qué? Porque como dice Marcel, tengo dos variables y una sola integral. Entonces, así directamente, yo matemáticamente no lo podría resolver porque, ajá, el diferencial de carga es una variable. Es como si tuviera de y abajo tengo X. Ah, pero también depende de X. Y entonces, ¿cómo hago? Aquí la situación, muchachos, y me queda nada más un minuto para explicar esto. En la otra sesión termino este problema. Es que yo tengo que relacionar el diferencial de carga con R. ¿Por qué?
Porque como tengo una sola integral, necesito colocar la variable R en función de la carga o la carga en función de la variable R. ¿Por qué? Porque de dos variables tengo que pasar a juro a una para hacer la integración, porque repito, nada más tengo una sola integral. Entonces, depende de ambas, pero tengo que buscar la manera para pasar el diferencial de carga a en función de R. Y allí es donde entra la densidad superficial del disco. Entonces, en la otra sesión vamos a buscar relacionar esa diferencial de carga con R, ¿sí? Entonces, vamos a esperar unos 5 o 10 minutos para comenzar la clase nuevamente, ¿ok? Ok, está bien. Vamos a dejar